La hija adoptiva de una familia de zorros alcanzó la edad de casamiento. Su rostro era tan gentil como un manantial durante la primavera. Educada y delicada como era, ninguna damisela se le comparaba. Así, la madre le dijo a su hija: Mi pequeña niña, tu madre ya está mayor. Llegará el día en el que no sea capaz de cuidar de ti. Escoge el esposo que te plazca. Todos desean poder recibir el honor de ostentar dicho título. Su hija le respondió: Deseo que me permitas contraer matrimonio con el ser más poderoso de este mundo, madre. Ay, pequeña, ese ser ha de ser sin duda el sol. Tú serás el afortunado, pues, venerado sol que alumbras nuestros días. No, se negó el sol. Las nubes son aún más poderosas que yo. Son capaces incluso de opacar mi luz. Así sea, pues. Oh nubes capaces de doblegar el deslumbrante brillo del sol. Se lo ruego, acepten este honor. No podríamos. No podemos ofrecer resistencia ante el ímpetu del viento. Es mejor que le concedas el honor a él. Pero el viento era incapaz de atravesar la montaña, así que la madre fue a hablar con ella. Y la montaña se negó, alegando un conflicto con cierto roedor. Y es que aquel roedor, si se enfadaba, era capaz de crear enormes túneles en la ladera de cualquier montaña. Así pues, debía ser más poderoso que la montaña, ¿no? Y así, el ratón sugirió al gato, quien sugirió al perro, y este a su vez al lobo. Finalmente, tras haber pasado por prácticamente todos los candidatos posibles, la madre se vio de nuevo las caras con el sol. Y así fue como la joven doncella tomó al sol por esposo. La moraleja de esta historia es que cada uno debería asumir las consecuencias de su destino, y no intentar ingenuamente evitar sus inevitables caminos, pues no importa cuán sincero e inteligente se considere uno, el deber es ineludible. Un día, un cuervo encaramó a un árbol, sosteniendo en el pico un pedazo de queso que había robado. Al divisar el cuervo, el zorro que vivía a los pies del árbol levantó la vista y dijo: Amigo mío, eso que cargas en tu pico no es ningún festín. Es la desgracia que aquellos con suficiente razón evitan como si la peste se tratara. Mira la estrecha que es tu garganta y lo grande que es ese queso. Si te lo tragas, te vas a morir. Los dueños de ese queso te lo han dejado ahí a propósito. Saben que si te lo comes, te mueres. ¿Qué pensabas? ¿Que te lo dejaron ahí para que te lo cuidaras? El cuervo hizo poco caso de lo que le decía y siguió aferrado a su trofeo con el pico. Al ver que el cuervo no estaba dispuesto a atender a sus razones, el zorro lo intentó de nuevo. Amigo mío, hazme caso. No pierdes nada si lo dejas ir. Piénsalo bien. Tú surcas los cielos entre montaña y bosque con total libertad. ¿Alguna vez has oído hablar del queso? ¿Qué es eso? Si quieres mi opinión, ese tipo de cosas que no están hechas para nosotros. Deje que se pudra entre las montañas o que el viento se lo lleve hacia el mar. El cuervo agitó las plumas, pero no dejó ir el trozo de queso. Al ver que el cuervo no cesaba en su empeño, el zorro suspiró. Amigo mío, si tienes tantas ganas de degustar ese queso, no te voy a detener. Yo solo soy un simple espectador. Aunque creo que no lo debes de saber preparar. Si te lo comes así sin más, es como si rompieras un tesoro. Un precioso tesoro echado a la basura. Además, sería como desperdiciar todas las recetas que he aprendido en los diversos lugares de este amplio mundo, por Dios. Finalmente, la curiosidad pudo con el cuervo, que abrió el pico sin darse cuenta. ¿Podrías enseñarme esas recetas? Conforme el cuervo hablaba, el queso cayó al suelo.
El zorro se apresuró a atraparlo y a continuación dio media vuelta y regresó a su madriguera. La moraleja de esta historia es que aquellos que intentan desentrañar misterios que no les conciernen, lo perderán todo, incluso aquello que ya habían ganado. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Todos en este mundo tienen sus propios puntos fuertes y débiles. Por eso la única forma de avanzar es conocerse a uno mismo y hacer frente a esas debilidades. Así que no seas como este burro y te conviertas en el hazmerreír de la historia. Al escuchar sobre cómo se había hecho el zorro con el trozo de queso, el burro se le ocurrió imitar su truco. ¿Por qué tiene que ser así? Los zorros no son precisamente los animales más inteligentes. ¿Por qué los demás siempre alaban su astucia? Yo, por el contrario, trabajo como un burro todos los días y nadie me regala ni una sonrisa. Ya que así son las cosas, aprenderé del zorro e imitaré sus actos. En poco tiempo podré hacer pleno uso de sus trucos y argucias. A continuación, el burro se escondió entre los árboles y esperó a que su presa pasara por allí. Cuando la hija del quesero se aproximó, el burro salió a su encuentro. Luego, imitando al zorro, levantó una pezuña y dijo con prepotencia: Está visto que no sabes nada sobre la velocidad a la que viaja un carro. Si tiras todo el queso al suelo, llegarás a tu destino mucho antes. ¿Acaso te estás burlando de mí? ¡Dame el palo! Voy a enviar a este cacho de burro de vuelta al establo. Al ver cómo el bastón se balanceaba en el aire, el burro enmudeció. La moraleja de esta historia es que si intentas imitar a los demás para ocultar tu propia naturaleza, no ganarás nada bueno de ello. Al contrario, solo te perjudicará.